Capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5. Yo no sé si usted se dio cuenta la semana pasada, pero cuando estuvimos predicando, cuando estaba allí entrando en el primer punto, esta máquina aquí se apagó. No sé si usted se dio cuenta. Bueno, gracias al Señor. Se apagó completamente y nada más vi algo dando un circulito y digo, ay, ahora sí es verdad. Yo ya estaba pensando, bueno, le voy a dar a los hermanos los 3 puntos que tengo y les voy a decir que vuelvan el domingo que viene para entonces explicarlo. Y entonces mientras estuvimos, ¿verdad? Pues avanzando, ahí se prendió el iPad y entré a mi correo, le di a donde estaba el mensaje, busqué el mensaje, lo expandí y me ubiqué y ahí seguimos. Así que ore para que esta máquina se quede encendida hoy. Eso fue ninja. Estoy aprendiendo ya. Ay. Bueno, qué bueno que estamos aquí. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana y qué alegría y gozo es poder estar juntos, como decía el hermano Eddie al comenzar el servicio, un privilegio estar aquí en la casa del Señor y poder abrir su palabra y aprender y edificarnos los unos a los otros. Así que Primera de Juan, capítulo 5, vamos a los versículos del 18 al 21 y vamos ya a terminar en esta mañana la epístola de Primera de Juan. El próximo domingo, septiembre 2, vamos a tener un servicio de alabanzas, canciones y testimonios. Así que prepárese para que, si quiere compartir algo de lo que el Señor a lo mejor hizo durante el verano o está haciendo en su vida, venga preparado para compartir testimonios y también cantar y alabar al Señor. Y luego de ese domingo, el próximo domingo, entonces vamos a continuar y vamos a comenzar con la segunda epístola de Juan, y luego entonces terminaremos la sección también con tercera de Juan. Así que, Primera de Juan, capítulo 5, mire el versículo 18, como continuó Juan diciendo: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hemos titulado el mensaje del domingo pasado y este mensaje como parte 2, estas cosas os he escrito. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayude en esta mañana. Que tu Santo Espíritu sea quien nos hable a nosotros, Señor, a través de tu palabra. Y que al salir de aquí, Señor, salgamos diferentes, Señor, con deseos diferentes, Señor, con una perspectiva diferente, Señor, con un ánimo, con un gozo de servirte y vivir para ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y pedimos tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 13, que comenzamos, ¿verdad? Predicamos la semana pasada. Juan comienza y dice, si usted mira el versículo 13, dice, estas cosas os he escrito. Y podemos decir, y podemos afirmar que Juan, a través de esta epístola, ¿verdad?, que hemos venido estudiando ya por meses, nos ha venido enseñando acerca de quién es Cristo. Nos ha venido enseñando, como Él utiliza esta palabra en diferentes ocasiones, el verdadero Cristo.
el enviado de Dios. Juan nos ha venido enseñando y ha venido demostrándonos a nosotros y ha venido utilizando también la palabra sabemos que en Cristo tenemos vida eterna, que podemos vivir seguros en Cristo, en Dios, donde el apóstol Juan nos ha venido enseñando también que no hay nada, que no hay ninguna persona, que no hay ninguna enseñanza que pueda compararse a la persona y a las enseñanzas de Cristo. Donde Juan nos ha venido enseñando, exhortando, y si podemos decirlo así también, predicando, de que debemos tener cuidado con las falsas enseñanzas, con las falsas doctrinas, con esos engañadores, donde él le llama anticristos, que quieren infiltrarse y traer una enseñanza errónea que va completamente en contra de la palabra de Dios. Y Juan, a través de esta epístola, nos ha venido también exhortando y afirmando que nosotros podemos saber con seguridad que Cristo no solamente es Dios, pero que Cristo es el Salvador, el verdadero Salvador, que Cristo es la única vía para la vida eterna. Y Juan ha venido batallando esas verdades en contra de aquellos que quieren enseñar lo contrario a lo que Juan nos ha venido enseñando a nosotros durante el estudio de esta epístola. Y Juan quiere que nosotros sepamos con seguridad. Juan quiere que tú sepas con seguridad de que tú tienes vida eterna. Juan quiere que tú sepas, no que tú creas, no que tú pienses, no que tú esperas tener vida eterna, sino Juan quiere que tú sepas con seguridad que en Cristo y solamente en Él hay vida eterna. Ahora, la semana pasada nosotros comenzamos la última sección de esta epístola, donde nosotros vimos 3 puntos de los versículos 13 al 17. Número 1, vimos la seguridad del creyente, que podemos estar seguros y confiados que tenemos vida en Cristo. Número 2, nosotros vimos la confianza del creyente. Tenemos una confianza plena, segura en Cristo, donde Juan nos decía que el creyente, el nacido de Dios, tiene una confianza plena de que puede pedir a Dios cualquier cosa de acuerdo a la voluntad de Dios y que Dios nos oye. Y en el contexto de este texto que estudiamos el domingo pasado, vimos también la petición del creyente, donde Juan exhorta pedir, el versículo 16, si viera algún hermano cometer pecado que no sea de muerte, que pidamos a Dios y que Dios le va a dar vida. Y dijimos también que habían 2 posibilidades aquí, de ese hermano que comete pecado que no sea de muerte. Puede ser que Juan esté hablando aquí de un incrédulo, de una persona que no conozca al Señor personalmente. Pedir por esas personas. Pero puede ser también que Juan esté hablando aquí de una persona que profesa ser creyente, que está viviendo en pecado, y Juan dice que pidamos, que vayamos a Dios en confianza a pedir por ese hermano para que Dios le dé vida, lo restaure. Pero Juan también nos recuerda que hay un pecado de muerte, dice, por el cual yo digo que no se pida. Ahora, Juan no está hablando aquí que no pidamos al Señor, porque los versículos 14 y 15 nos dice que tenemos una entrada, una confianza plena. Pero puede ser, hablamos también, que Juan tenga en mente a lo mejor a aquellos que eran apóstatas de la fe,
esos anticristos que Juan está venido hablando, los falsos maestros que Juan decía, esta persona no, ya por las enseñanzas que ellos han venido enseñando, por la vida que ellos han venido enseñando, hay un juicio determinado para ellos. Juan no dice que no se pida, pero Juan también no nos da a nosotros qué pecado él tiene en mente. ¿Qué pecado no de muerte? ¿Qué pecado de muerte él tiene en mente? No lo dice el texto, pero sí una cosa sabemos. Y hablamos de eso la semana pasada. Y es que Dios tiene la palabra final. Y muchas veces vimos algunas ilustraciones, tanto en el Antiguo Testamento con los hijos de Aarón, Ananías y Zafira, en el Nuevo Testamento, aquellos que toman la cena del Señor indignamente, que dice Pablo, algunos están enfermos, otros duermen. Hay ocasiones donde Dios que es soberano, donde Dios juzga el pecado de una manera contundente, donde Dios decide tomar la vida de una persona y traer juicio a esa persona por su pecado. Ahora, nuestra tarea es pedir al Señor en confianza para que Dios haga su voluntad, para que Dios muestre su gracia y su misericordia. Y ahora entramos aquí entonces al texto de esta mañana, donde Juan entonces nos va a dar a nosotros 3 sabemos. Y eso es lo que Juan quiere que nosotros sepamos. Juan quiere que usted esté seguro en esta mañana. Mire cómo comienza el versículo 18. Dice, sabemos. El versículo 19, mire cómo comienza. Sabemos. El versículo 20, mire cómo comienza, pero sabemos. ¿Qué quiere Juan que nosotros sepamos en esta mañana? 3 cosas. Número 1, sabemos la práctica del creyente. Número 2, sabemos la posición del creyente. Y número 3, sabemos la propiciación, y vamos a explicar ese término, sabemos la propiciación del creyente. Comencemos con la primera verdad, o como yo le he llamado, el primer sabemos. El versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esa frase ahí que Juan comienza en el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es esa frase como de manera de introducción para los 3 sabemos que Juan nos va a dar. Porque Juan está diciendo aquí que el que es nacido de Dios, número 1, no practica el pecado, número 2, son de Dios, y número 3, Cristo es tu propiciación. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué Juan quiere decir aquí en el versículo 18? Que todo aquel, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hemos explicado esa frase. Juan la utiliza, ¿verdad? En muchas ocasiones. El nacido de Dios, aquel que ha sido engendrado por Dios. Explicamos que ha sido una persona que ha sido literalmente como procreado por Dios. Es una nueva criatura. Es una persona que ha sido transformada por Dios. Es una persona que ha tenido un cambio rotundo y ha sido transformado por la gracia y la misericordia de Dios. Es un evento, es una experiencia que sucedió en un momento, un día, en una ocasión, pero que tiene consecuencias durante toda una vida. Es en un momento donde usted, por la gracia y la misericordia de Dios, reconoció que era pecador, pecadora. Dios lo salvó. Usted confesó con sus labios que Cristo era Dios.
Le pidió a Dios que perdonara sus pecados, que entrara en su corazón y Dios ahí lo salvó, le dio una nueva vida. Usted es un nacido de nuevo y ahora el nacer de nuevo no permanece en el pasado, sino que lo sigue a usted, porque el Espíritu Santo vive en usted. Usted es cristiano no solamente el día que se convirtió, sino para toda la vida. Y Juan está diciendo aquí que todo aquel que ha nacido de Dios, primero, sepa algo, no practica el pecado. Esa es la práctica del creyente. Cuando naciste de nuevo, Dios, escuche bien, Dios te dio un nuevo corazón. Dios cambió ese corazón de roca, de piedra, por un corazón de carne, con nuevos deseos, con deseos de agradarle, con deseos de servirle. Cuando Dios te salvó, debió haber, ¿verdad?, un cambio, como uno dice, 360, donde usted estaba caminando en sus delitos, en sus pecados, en sus propios deseos, y Dios en su gracia te transformó, y ahora está caminando en una nueva vida. El mismo apóstol Pablo dice, las cosas viejas, somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la transformación que Dios te ha dado a ti si tú eres hijo de Dios. Y Juan termina aquí esta epístola y dice que esa persona que ha nacido de Dios se caracteriza por algo. Dice, no practica el pecado. A Juan no está hablando aquí que el nacido de Dios, que el creyente es perfecto. Juan no está hablando aquí que ya nosotros no tenemos pecado en nuestras vidas. Eso no es lo que Juan está diciendo, sino esa palabra ahí que Juan utiliza, no practica, es que está hablando que el creyente, el nacido de Dios, no practica el pecado como un hábito en su vida. No practica el pecado habitualmente. Al revés. En otras palabras, el hábito, la práctica del Hijo de Dios no debe ser practicar el pecado, sino más bien agradar a Dios. El patrón, la guía, el manual del cristiano no es practicar de una manera habitual el pecado. El nacido de Dios busca cómo agradar a Dios y no a la carne. La norma del nacido de nuevo debe ser cómo yo agrado a Dios a través de su palabra. Buscar cómo agradar a Dios a través de lo que aprende de la palabra de Dios. Por eso 1 de Juan 3:3 dice, y todo, el mismo Juan dice, y todo el que tiene esta esperanza, hablando de la esperanza de la salvación, dice, puesta en él, ¿qué hace? Dice, se purifica. Así como él, Dios, es puro. 1 de Juan 3:9 dice, ninguno que es nacido de Dios, escuche bien, practica el pecado. Juan no está hablando aquí de perfección, no se confunda. No vaya a su casa y diga, wow, yo tengo que vivir una vida perfecta. No. Eso no es lo que Juan está diciendo. Juan no está diciendo tampoco, wow, yo ni siquiera voy a salir de la casa porque no quiero. No es eso lo que Juan está diciendo. No es que vamos a vivir ahora con temor, que no vamos a ir a ningún lado. No, eso no es lo que Juan está diciendo, sino que en su diaria vida, en su vida cotidiana, usted debe agradar a Dios más de lo que usted agrada a sus propios deseos. Mire cómo termina 1 de Juan 3:9.
porque la simiente de Dios permanece en él, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Escuche, la idea es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Ese es el punto. Amar lo que Dios ama. ¿Cómo nosotros sabemos lo que Dios ama? Bueno, está aquí en su palabra. Y odiar lo que Dios odia, lo que le desagrada a Dios. Su práctica como creyente debe ser leer la palabra de Dios, orar, estar con los hermanos, servir, buscar agradar a Dios, buscar representar a Dios, su Padre, de una manera que traiga gloria y honra a su nombre. Esa debe ser la práctica del creyente. No vivir pecando de una manera habitual, sino vivir de una manera que agrade y glorifique el nombre de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Pero el versículo continúa. Dice, sabemos algo, que la práctica del creyente es no practicar el pecado, lo que desagrada a Dios. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Esta es la promesa aquí. El que es nacido de Dios no practica el pecado, pero tenemos la promesa de que Dios nos guarda. No es que el creyente se guarda y se protege a sí mismo, sino más bien que Dios es el que guarda al creyente. Esa palabra ahí, guardar o guarda, significa cuando una persona está observando algo. Significa cuando una persona está observando a alguien detenidamente. En otras palabras, significa cuando uno le está echando como un ojo a alguien. Usted no, a veces usted, ¿verdad?, está en alguna piscina, en un parque con niños, ¿verdad? Y usted le dice a alguien, mira, échamele el ojo a mi hijo, o échamele el ojo a tal persona, ¿verdad? Y usted deja lo que está haciendo porque usted quiere estar pendiente, ¿verdad?, a esa persona, a ese niño. Esa es la idea aquí, donde Dios está constantemente guardándonos. Como hijos de Dios, el mandato es que no practiquemos, sabiendo que Dios nos guarda. Pero dice ahí también que el maligno no le toca. Esa palabra ahí, tocar, quiere decir cuando una persona agarra a alguien. Esa palabra ahí quiere decir cuando una persona se aferra a alguien. Y está diciendo aquí, Juan está diciendo que para el creyente, el nacido de Dios, podemos estar confiados y seguros de que el maligno, el malo, el malvado, no tiene poder en la vida del creyente. Porque Cristo es el que guarda al creyente. Ahora, está diciendo Juan aquí que no nos va a pasar nada malo. Está diciendo aquí que al cristiano nunca le va a pasar nada malo. Wow, que vamos a vivir una vida perfecta, sin problemas y sin nada. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 1. Vaya conmigo a Job, capítulo 1. Y puede ser que usted recuerde la historia de Job, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que fue llamado perfecto y apartado del mal, recto. Mire lo que dice mire lo que dice Job, el capítulo 1, mire el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! ¡Qué descripción! Y usted puede decir, wow, pero una persona como esta, que no practica el pecado, que vive como un hijo de Dios, ¡wow! No le va a pasar nada. Oye, este hombre vive una vida que agrada a Dios en todos los sentidos. Wow, este hombre, mire, va a vivir una vida sin problemas, perfecta. El versículo 2. Le nacieron 7 hijas,
le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y describe ahí todo lo que tenía Job. Baje ahora al versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No les ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¡Wow! Dios, el Dios soberano que controla todas las cosas, ha puesto aquí en manos de Satanás todo lo que Job tenía. Dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Y sabemos aquí que Dios, podemos decir que Dios, que controla todas las cosas, todo lo que nos sucede a nosotros, es porque pasa y sucede por la soberanía y el control de Dios. Todo lo que nos pasa a nosotros está controlado por Dios. Y Dios, si volvemos a Juan, a primera de Juan, dice que Dios nos guarda, dice, y el maligno no nos toca. En otras palabras, el maligno no puede quitarnos, sacarnos de las manos de Dios. El maligno no puede derribarnos porque nosotros sabemos que tenemos una esperanza viva en los cielos. Por eso el apóstol Pablo dice, mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. El versículo, capítulo 4. Mire el versículo 1 lo que dice. Por lo cual teniendo, 2 de Corintios 4:1, por lo cual teniendo en nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice el versículo 2, antes bien renunciamos al oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. Por si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Escuchen el versículo 7 al 10. Pero tenemos este tesoro, el evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice, estamos atribulados en todos, mas no que angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Dice, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Usted habla con Pablo y usted le pregunta de los sufrimientos
en su vida cristiana, de las tribulaciones que él pasó, de las cosas por las que el Señor en su soberanía, en su gracia, permitió que Pablo pasara por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Pero Pablo sabía que Dios, a través de su Espíritu, estaba con él, que lo iba a guardar, que lo iba a sostener, que lo iba a cuidar. Y por eso Juan nos recuerda aquí que nosotros debemos entender que el maligno, el malvado, aunque nos quiera atacar y destruir, podemos confiar que Dios nos va a guardar. Pero hay una segunda cosa. No solamente sabemos la práctica del creyente, pero mire ahora la posición del creyente. Versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios. Dice, y el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Está hablando aquí de la posición del creyente. Juan dice, sabemos, tenemos por seguro que nosotros como nacidos de Dios, somos de Dios. Tenemos una posición ahora, que pertenecemos a Dios. No solamente que estamos protegidos por Dios, no solamente que estamos guardados por Cristo, pero ahora nosotros tenemos una posición que el mundo no tiene. Nuestra posición es que nosotros ahora somos hijos de Dios, que podemos estar absolutamente seguros y confiados en Dios, en Cristo. Creo que todos nosotros podemos levantar la mano y decir que nos gustan las posiciones, ¿verdad? Si usted tiene un trabajo y el jefe lo llama y le dice, wow, te vamos a promover y te vamos a dar otra posición, ¿cómo uno se siente? Uno se siente bien, pero uno se siente contento, wow. Uno se siente inclusive hasta confiado, porque uno dice, wow, mira, parece que no están pensando en sacarme, sino, wow, parece que yo estoy haciendo un buen trabajo y me están dando una posición más grande. Y uno se siente seguro, como, wow, qué bueno se siente eso. Esa palabra ahí, sabemos que somos de Dios, está hablando de una posición que Dios, en su gracia, a través de Cristo, nos ha dado. Te ha dado a ti, si eres creyente, te ha dado la posición ahora de llamarte ahora hijo de Dios. ¡Wow! Como decimos por ahí, un upgrade. Usted es hijo de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, tú eres llamado hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel que controla todas las cosas, del Creador del universo. Ese es tu Padre ahora, el que te guarda, el que te guía, el que te sostiene. ¡Wow! Y tenemos una posición por encima de todas las cosas. Por eso dice Primera de Juan, el capítulo 5, como vimos, el versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence a qué? Dice al mundo, dice, y esta es la victoria. ¿Recuerda esa palabra victoria? Nike. La palabra victoria dice que ha vencido al mundo nuestra fe. Esa es nuestra posición. Somos más que vencedores, dice Romanos 8. Por eso dice Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora, escuche la palabra que dice, condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne. Dice, sino los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Wow! Para el Hijo de Dios no hay condenación. Es una posición completamente diferente, donde nosotros íbamos rumbo al infierno, siguiendo nuestros deseos, nuestra carne, y Dios abrió nuestros ojos y ahora le obedecemos a Él. Queremos andar en el Espíritu. Tenemos una posición completamente diferente al mundo, porque mire cómo dice Juan ahí en el versículo 19.
sabemos que somos de Dios y el mundo, ahora dice Juan, en contraste, dice, y el mundo está, dice, el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, el mundo entero yace bajo el maligno. Esa palabra está bajo quiere decir una idea cuando una persona se reclina sobre algo, cuando una persona se recuesta sobre algo con la implicación de establecerse en algún lugar. Y Satanás con su sistema está y gobierna este mundo malvado. Por eso dice 1 de Juan 2.15. Mire 1 de Juan 2.15. Juan no menciona. En 1 de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, el mundo pasa y sus deseos. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Y esa es la posición que nosotros tenemos en Cristo. Somos una nueva criatura. Pertenecemos a Dios. Dice, y el mundo entero, completo, todo lo que nosotros vemos en este mundo, dice, está bajo el dominio y el poder de Satanás. Pero no será así para siempre. Porque sabemos que un día Cristo va a venir. Cristo va a reinar. Y todo lo que nosotros vemos va a ser destruido por fuego. Y Dios va a crear nuevos cielos, nueva tierra para aquellos que confían en Cristo. Pero mire la última parte del versículo 20. No solamente sabemos la práctica del creyente, no solamente sabemos la posición del nacido de Dios, pero también sabemos, y Juan vuelve y nos recuerda, de la propiciación del creyente. Mire el versículo 20 como dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2, el versículo 1. Para ilustrar este punto número 3. Mira el versículo 1 del capítulo 2, como dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Versículo 2. Dice, y Él es Cristo, el Hijo de Dios, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. Juan no está diciendo aquí que nosotros somos nuestra propia propiciación, pero Cristo más bien, el Hijo de Dios, es la propiciación por nuestro pecado. En otras palabras, la palabra propiciación significa sustituto. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Él murió por nosotros. Él nos dio vida. Cristo resucitó de los muertos para darnos vida. Cristo es el único sustituto. Cristo es la única propiciación. Cristo es la única persona que puede, escuche bien, que puede aplacar la ira de Dios en contra del pecado y los pecadores. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9.
Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, Cristo. Porque si cuando éramos enemigos, escuche bien, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora recibimos o hemos recibido la reconciliación. Para Juan no hay duda alguna. Por eso dice Juan aquí en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Juan ha venido enseñando eso a través de su epístola, que Dios envió a su Hijo Jesucristo y dice, y nos ha dado entendimiento. Cristo nos ha dado entendimiento para nosotros conocer al que es verdadero. Dice, y Juan vuelve y confirma, dice, y estamos, si usted ha nacido de Dios, está, su posición está en el verdadero, porque Cristo vino, por su gracia nos ha dado entendimiento, y estamos en Dios a través de Cristo, que es su Hijo Jesucristo. Y Juan termina y confirma de nuevo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios y nadie más. No hay duda alguna. No hay segundos, como podemos decir, ni terceros. Solo Cristo, que vino del Padre, es el verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero. Y dice, Dios es el verdadero. Y el que da la vida eterna. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Si usted recuerda, el ataque de los gnósticos era que Cristo no era Dios, sino un espíritu que vino. Y Juan está confirmando aquí que no solamente Él es el verdadero, pero que Cristo es Dios. Y que Cristo vino representando a Dios y se humanó y se hizo uno como uno de nosotros. Y Él hacía la voluntad de su Padre. Y dice, Dios, este es el verdadero y el que da también la vida eterna. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Juan termina entonces esta epístola aquí. Y dice el versículo 21, utilizando la palabra que le gusta utilizar mucho, dice, hijitos, mis hijos. Dice Juan, guardaos de los ídolos. Amén. Qué forma de terminar, ¿verdad? Un poco, wow, sería bueno haber terminado en el versículo 20, ¿verdad? Que dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Wow! ¡Amén! ¡Amén! Por ahora dice Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿De qué está hablando Juan aquí? ¿De qué ídolos está hablando Juan aquí? Está hablando Juan de esas figuritas, ¿verdad? De esos ídolos que nosotros, ¿verdad? Que vemos en casas o que algunos tienen. Está hablando Juan de esas figuras, ¿verdad? Que algunos tienen en sus casas. Bueno, ¿de qué está hablando Juan aquí? Dice, guardaos, presten atención. ¿Qué es un ídolo? Bueno, un ídolo es algo que no es verdadero. Es algo que es falso. Ahora, no necesariamente un ídolo es una imagen. Pero un ídolo es cualquier cosa que está por encima de Dios y su palabra. Cualquier cosa en el corazón suyo. Cualquier cosa en la vida suya. No estamos hablando ahora de figuras. No estamos hablando de cosas que usted... No. Estamos hablando de cualquier cosa que esté por encima de Dios, que es el verdadero. Cualquier cosa que esté por encima de la palabra de Dios, que ocupe el primer lugar en su vida, es un ídolo. Y puede ser que Juan aquí esté hablando de esas falsas enseñanzas, de esos
anticristos, de esas personas que se infiltraban en las iglesias. Y Juan le estaba diciendo aquí, recuerden quién es el verdadero. Recuerden que la palabra de Dios es todo lo que necesitan. Recuerden que Cristo vino en carne. Recuerden que Cristo es el único que te puede salvar. No se aferren a esas falsas enseñanzas. No se aferren a esas falsas doctrinas. Manténganse enfocados y concentrando en quién es Dios. Quién es Cristo, que es el verdadero, la vida eterna. Pero también, en el tiempo en que Juan escribió esa epístola, el tiempo greco-romano, escuche bien, se decía que cualquier compromiso moral con las perspectivas mundanas guiaba a una persona a estar involucrado en la idolatría. O sea que puede ser que Juan también tenga en mente no solamente las falsas enseñanzas, pero Juan también puede ser que tenía en mente que cualquier compromiso, escuche bien, cualquier compromiso, el aferrarse al mundo, llevaba también a la idolatría. Déjeme terminar con Colosenses 3. Vaya conmigo a Colosenses 3 y terminamos esta mañana. Miren lo que dice Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? ¿Qué dice el texto ahí? ¿Usted escuchó eso? Que es idolatría. No estamos hablando aquí de figuritas. Estamos hablando aquí de algo del corazón. Estamos hablando de su vida ahora. Donde si nosotros hemos nacido de nuevo, Juan nos exhorta a que no practiquemos, que no vivamos en el pecado, que somos y estamos guardados en Dios, que tenemos una posición en Dios porque somos y le pertenecemos a Dios, donde Cristo ha sido nuestro sustituto en la cruz del Calvario, donde tú debiste haber pagado por tus pecados y Cristo pagó por nuestros pecados. Y Juan aquí ahora inyecta ese versículo 21 y dice, hijitos, mis hijos, guardaos, cuidado con algún ídolo en el corazón que se ponga delante de lo que Dios quiere que tú hagas y de cómo Dios quiere que tú vivas tu vida como hijo o hija de Dios. Y Juan termina aquí con una exhortación y un mandato, que nos cuidemos de cómo nosotros tenemos que agradar a Dios en nuestro diario vivir. Y que Dios nos ayude a nosotros a vivir como hijos del Rey, impactando a otros para su gloria. Señor, te damos gracias por tu cuidado y tu protección. Ayúdanos, Señor. Sabiendo, Señor, seguros, confiados, de que somos hijos tuyos, Señor. Y si hay alguna persona aquí en esta mañana que a lo mejor, que pueda ser, que no esté seguro, que no esté absolutamente seguro, confiado, de que cuando parta de este mundo va a estar en la presencia de Dios, oh Señor, abre los ojos, el entendimiento, el corazón de esa persona, Señor, para que te conozca. Y si tú estás aquí en esta mañana y a lo mejor no estás seguro de tu salvación,
No puedes decir como nos ha venido enseñando Juan, que podemos saber con absoluta confianza y seguridad. Si tú no sabes, si no estás seguro en esta mañana, acércate a uno de nosotros. Ven, habla con alguien, pero no salgas de aquí en esta mañana sin estar seguro de que eres hijo o hija de Dios. Para el creyente en esta mañana, para aquel que dice, sí, yo conozco a Dios personalmente, tengo una relación personal con Dios, yo estoy seguro que Dios me ha salvado y soy hijo o hija de Él. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude a vivir una vida no que practique el pecado, sino una vida que practica lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos, que es agradar a Dios. Que Dios te ayude, mi hermano, mi hermana, a vivir como hijos de Dios, impactando este mundo con el Evangelio de Cristo. Sí, van a venir pruebas, sí van a venir tribulaciones, pero sabemos que estamos seguros y confiados en las manos de Dios, porque Dios es el que nos guarda. Padre, gracias por tu palabra, danos gracia, danos entendimiento, danos sabiduría, para que al salir de aquí, Señor, vivamos como hijos tuyos. Te alabamos, te bendecimos y gracias por tu palabra.